todo por los gritos en la clínica. Hoy el tema es enfermedad periodontal en niños. Vamos a tener la suerte de que también nos acompañe la doctora Cindy Carbone, la doctora Claudia, la rubia linda que está al lado mío, que va a dar toda la segunda parte, que es la parte de periodontitis. La idea es que queden los conceptos bien claros, entonces nosotros podemos establecer realmente un diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, ahí no fue. Ahí anda mejor. Bueno, lo fundamental entonces acá es conocer tanto la boca del niño como todas las prácticas preventivas que necesitamos saber, porque la base de todo el tratamiento en este tipo de enfermedades es la higiene. Es toda la parte preventiva que nosotros podamos darle al paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo general de esta clase? Reconocer las estructuras que El conforman. Ferrari no pagó para nada. Apaguen los micrófonos, por favor, Vivian. Reconocer las estructuras que conforman el periodonto en los niños y adolescentes para poder mantenerlos en salud. Para eso, tenemos que recordar que la dentición, o sea, todo el tejido gingival que rodea los dientes va variando también con la aparición de estos dientes. Entonces, tenemos una gingiva que es mucho más rojiza cuando están los primeros dientes en boca, porque hay mucha vascularización, hay mucho movimiento en esa boca, sobre todo por el tema de la lactancia y el uso del biberón. A partir de que ya se establece una dentición primaria pura, que sabemos que eso es a partir de entre los 2 años y medio a 3, ahí ya tiene características típicas que vamos a ir viendo. También en el caso de la dentición mixta, cuando nosotros decimos que es una dentición mixta, cuando existen ciertas piezas dentarias permanentes, pero también todavía permanecen la dentición primaria. Hay recambio en el sector anterior, que también suele ser causante de la gingivitis propia de la erupción y también la aparición de los primeros molares. ¿Qué pasa? Es una pieza dentaria más dentro de la arcada se vuelve larga, entonces si no reconocemos esto frente al espejo y acompañamos el cepillo hasta ese lugar, vamos a hacer que se acumule la placa y podemos llegar a tener otra vez una presencia de gingivitis. Y ya con una dentición permanente pura, donde tenemos otro tipo de condiciones dentro de la boca, pero que también ayudan a que aparezcan este tipo de gingivitis. Entonces, ¿cuál es nuestra característica de encía normal en el niño? Su color, rosa intenso y brillosa, que carece del puntillado de cáscara de naranja, propia de la gingiva de la dentición permanente, que es flácida y que a su vez tiene mayor profundidad en el surco. Entonces, vamos a establecer bien las características, porque esto es la pregunta del examen. Cuando ustedes se sientan y dicen enfermedad gingival en niño, enfermedad periodontal en niño, dice, ¿qué características clínicas tiene la encía? Dicen solo su color y siempre le falta un montón de otras características. Entonces, esto es fundamental. Color rosa coral, un rosa un poquito más subido. Es mayor el grado de vascularización del tejido conjuntivo, por eso esa coloración.
y es menor el grosor y la queratinización del epitelio. ¿Se entiende por qué es rosa coral entonces? Por estas características. El brillo, ¿por qué es más brillosa que en el adulto? ¿Por qué? Por esa característica de menor grosor se traslucen mejor todos los tejidos. La encía insertada, ¿cuál es? La que está por encía de la encía marginal, que tiene una consistencia ligeramente flácida. Ustedes la tocan y no es durita, es más blandita, porque es de menor densidad de tejido conectivo. Está ausente el puntillado de cáscara de naranja o es apenas escasa y obviamente como son tejidos mucho más pequeños, es mucho menos ancha. Ahora, la encía libre o marginal es mucho más gruesa y redondeada. Está cerca de la superficie oclusal. Su surco gingival tiene una profundidad entre 1 y 2 milímetros y sus papilas interdentales puede provocar presencia, inclusive ausencia de diastemas. Fíjense en este caso cómo se marca la papila que ingresa entre ambas piezas dentarias, es redondeada y voluminosa con forma de silla de montar. Yo siempre les recuerdo, sobre todo a mis alumnos, que los contactos oclusales en la dentición primaria no son puntiformes, no son punto por punto, sino son dos superficies que se apoyan entre las piezas dentarias. Esto hace de que la encía interproximal sea, así como cuenta acá, redondeada y voluminosa como silla de montar. Esto también provoca mayor retención, tanto de placa como de alimentos, que hay que tener en cuenta. También hay que saber las características radiográficas que vamos a ver que acompañan. Acuérdense que todo el periodonto que sostiene esas piezas dentarias está dada por la encía y el hueso y el ligamento periodontal. ¿Cómo es ese hueso? Una delgada lámina dura, menos trabeculado, grandes espacios medulares, irrigación sanguínea y linfática. El cemento es mucho más delgado que en la dentición permanente y mucho menos denso. Y el ligamento periodontal es más ancho y con menos haces de fibra. Todas esas características que se nota en esta radiografía, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar realmente estas características en nuestro paciente niño? Primero vamos a hacer una historia clínica detallada y completa, sobre todo para saber los antecedentes médicos, porque nosotros sabemos que hay cosas que alteran la gingiva, incluida la acumulación de placa. Puede haber una gingivitis asociada a ciertas enfermedades que debemos tener en cuenta. El examen clínico, por eso le puse el ojito acá, la inspección visual de esa encía. En los niños la palpación, no hacemos sondajes. En el adolescente sí. O sea, cuando nosotros vamos a ver los grados de esa encía, necesitamos saber qué tipo, con la palpación, esas características clínicas. Y obviamente saber el índice del Loe Cisne para saber la actividad gingival. Entonces, hagamos el índice del Loe Cisne. Miremos estas encías y las registramos. Voy a salir un ratito de la pantalla. Me voy a ir a otro.
archivo, podemos poner, Rosana, perdón, ¿necesitas algo? ¿Qué sí, pasó? estoy queriendo enganchar el otro power de recurso diagnóstico. Espera, ya. ¿Lo habías descargado ya? Sí, está todo, está como para, lo que Compartir. pasa, está como para compartir. Lo que pasa es que se me fue. A ver. Compartir. Ah, ahí lo ven, ¿sí? Ahí tenemos, Ahí está, Rosy. ahí está. Bueno, habíamos visto que dentro de los recursos diagnósticos teníamos el registro clínico gingival, que era el primero que se hacía, sí o sí, antes de hacer el registro de la placa. Y entonces, tenemos que hacer la motivación para hacer eso, observación clínica de la gingiva y confección del registro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sin sonda vamos a ir viendo los diferentes grados de la encía. La encía clínicamente normal es la que nosotros recién habíamos contado qué características tiene. Una encía de color rosa coral, firmemente adherida al hueso, o sea, con una cierta flacidez, pero sin ningún tipo de tumoración, ¿eh? Totalmente correspondiente a cada pieza dentaria. Cuando hay un grado 1 es una inflamación leve caracterizado por un ligero agrandamiento y no hay sangrado. En el grado 2 ya tenemos una encía con mayor enrojecimiento y sangrado a la presión. Y el grado 3 es una encía muy enrojecida con hemorragia espontánea. Entonces, dividíamos las zonas en vestibular, 3 vestibular, mesial, central y distal, y en el sector palatino, o lingual según sea la pieza dentaria. Cargábamos los datos, teníamos las piezas dentarias parámetro, que son una en el sector posterior del lado superior derecho, el 55 o el 16 si no está presente, el 61, el 64, el 75, el 81 y el 84. Si ustedes ven, se cruzan las piezas dentarias para ver tanto sector posterior como sector anterior porque son piezas parámetros. Se hace la suma primero de estos valores y se divide por 4. Después se suman todos los valores y se divide por 6, dando así un valor, si es menor a 1, siempre es un valor absoluto, compatible con salud. Si no, es un valor ya que indica actividad gingival. Entonces, dentro de nuestra personalización, como recurso de diagnóstico, el índice de Lowe determina actividad de enfermedad gingival.
A fuego tienen que aprender esto, porque después no saben distinguir qué es riesgo y qué es actividad. Si nosotros estamos mirando en qué condiciones está la encía, no podemos decir de que este es un recurso que da riesgo. Este es un recurso que da enfermedad, que da actividad. ¿Sí? Entonces, cuando determinamos la personalización, debemos saber que el índice de Loe es una actividad de enfermedad gingival. ¿Se entendió? Quiero escuchar lo que se entendió. Sí, doctora, se entendió todo. Bueno, salimos de acá de vuelta y volvemos otra vez a nuestro Power donde estábamos armando el teórico. ¿Volvimos? ¿Se ve? Sí, doctora Sobo. Sí, se ve. A ver, si hay alguien que me pueda decir si esa encía que nosotros estamos viendo ahí es grado 0. ¿No se escucha? Alguien que active el micrófono y me cuente. Si eso, como índice de Loe, nosotros podemos decir que es grado 0. ¿Sí o no? No, doctora. Perdió totalmente las características de encía normal. ¿Vieron la anterior? Si yo le pongo la anterior, miren lo que era. Rosa coral, bien firmemente adherida a la encía. En cambio esta, ¿cómo es? Abultada, gordita, mucho más enrojecida. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué hay al lado de esa encía tan gordita? ¿Qué se ve acá? ¿Qué es esto que se nota a simple vista? Placa. Placa bacteriana. Por eso nuestro mayor enemigo es la placa bacteriana. ¿Se entendió? ¿Por qué Sí, debemos doctora. hacer el índice de Loe y debemos verificar el estado de la gingiva de nuestro paciente? Entonces, esto lo va a reconocer Cecilia. Este era el paciente de Cecilia, que haciendo la inspección nos encontramos con esta cantidad de placa. Obviamente, ¿en qué estado está esta encía? Totalmente inflamada. Esto es todo acúmulo de placa. Ustedes dicen, ¿el niño tiene placa tan vieja? Y sí, tiene. Fíjense ustedes la coloración ya amarillenta que tiene de la falta de retiro de un buen cepillado. ¿Sí? Entonces, en los niños, algo para recordar. No se hace sondaje porque resulta incómodo y doloroso. No hace falta. Se realiza una inspección visual de los tejidos gingivales, su cambio de coloración, su contorno y sus signos de inflamación. Y se miran los dientes, porque seguramente si hay piezas dentarias con caries, esa misma oquedad anatómicamente va a retener placa. Y si retiene placa, va a provocar una inflamación de la gingiva relacionada a esa cavidad de caries. ¿Sí? Y también en la presencia de cálculo de malposición que también provoquen que la placa sea retentiva y la restauración es deficiente. Todo esto hace condicionantes a que la placa se instale y se produzca la enfermedad gingival. Hay una clasificación en los procedimientos de odontopediatría que se utiliza, que son las enfermedades gingivales inducidas por placa bacteriana, las periodontitis crónicas, las periodontitis agresivas,
las periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas y las enfermedades periodontales necrosantes. Yo solo voy a abarcar hoy las enfermedades gingivales inducidas por placa. Hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Que la gingivitis puede ser definida como una inflamación gingival en la que no se produce pérdida clínica de los tejidos de soporte. ¿Sí? Hay solo inflamación de encía, solo inflamación de tejido. En cambio, para tener una diferencia, la periodontitis es una inflamación del periodonto de protección y de soporte, caracterizada por la pérdida de tejido conjuntivo de soporte y de hueso alveolar. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? La gingivitis solo es cambios de la estructura de la encía sin pérdida clínica de los tejidos de soporte. Ya los tejidos de soporte serían más el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades gingivales? Las inducidas por placa y las que no están inducidas por placas, que también provocan enfermedades gingivales. Entonces, ¿qué es la gingivitis? Es una inflamación que afecta solamente a los tejidos gingivales adyacentes a las piezas dentarias, todo lo que rodea al diente. ¿Sí? Como definición, es una inflamación que afecta solamente a los tejidos gingivales, adyacente a las piezas dentarias. ¿Por qué no es tan inflamada aún con mucha placa bacteriana? En un paciente con un Oleri muy alto, nosotros tendríamos otro tipo de respuesta. Esto se produce porque no es tan intensa como en los adultos debido a que la calidad de la placa no tiene tantos bichos patógenos. La característica anatómica funcional del sistema dentogingival, las diferencias morfológicas del tejido, es un tejido mucho menos desarrollado, y también por el aumento del sistema inmune. Acuérdense que los niños tienen muy activado la parte inmunológica de protección, sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, esta gingivitis inducida por placa, ya vimos quién es la placa y a dónde se mete. Está asociada también con otros factores locales que estamos agravando la situación. La mala higiene, bueno, esa sí es la placa seguro. El apiñamiento dentario, todos estos lugares que acumulan placa por su posición, porque cuando pasan el cepillo, en estos huecos las cerdas no entran. La aparatología, es lógico que estos dientes terminen teniendo una gingivitis si no hay una correcta higiene. La aparición de otras lesiones que no son, que son asociadas a otro tipo de factores, como en este caso la cándida. La gingivitis eruptiva, cuando las piezas dentarias recién están erupcionando y se está formando el periodonto de alrededor de esa pieza dentaria, o sea, la inserción gingival de esa pieza dentaria en erupción, también es una situación en la que termina pudiéndose instalar una gingivitis. Y en el caso de los respiradores bucales, por el hecho de que permanentemente permanecen con la boca abierta y entonces eso hace que se condicionen los factores como para que se produzca la enfermedad. ¿Cuál es nuestra enfermedad típica? Es la gingivitis marginal crónica, asociada a la presencia de cálculo, a la placa bacteriana y al cálculo dental. También otros factores pueden ser, como decíamos hoy, la caries dental, cuando hay movilidad de la pieza dentaria, también cuando hay
pérdida vertical o horizontal o la respiración bucal. En el tratamiento debemos evaluar todos los tipos y en cada recitación. Nuestro paciente tiene que estar cada vez que viene, porque yo siempre insisto con el tema de que se sientan a la consulta y deben realizar la técnica de cepillado, porque es una motivación, es una forma de ir adecuando la técnica al niño, corroborando de que esta técnica se realice correctamente y también haciendo todo el descubrimiento de las zonas donde todavía hay acúmulo de placa que no se retira con el cepillo. Toda la motivación de realizar estos índices debe ser en cada recitación. Acuérdense que también hay otra gingivitis inducida por placa, pero modificada por factores sistémicos que habíamos visto hoy, como ser la pubertad, hay aumento de las hormonas gonadotróficas. En el caso de los diabetes, el déficit de insulina o también su suba o baja en el organismo provoca condicionantes de que la encía esté más propensa a la respuesta. Las leucemias, los medicamentos anticonceptivos orales, en el caso de los adolescentes de forma temprana, los anticonvulsionantes, los inmunosupresores, los bloqueadores de canales de calcio, la desnutrición. Por eso hoy hablábamos de una historia clínica correcta y completa, con un correcto toda la noción de los antecedentes médicos del niño, y cuando hay alguno de este tipo de cosas, ponerlas en rojo en la historia clínica para que nosotros siempre estemos atentos a que cualquiera de estos factores van a alterar no solamente la encía, sino la respuesta a cualquier tipo de tratamiento. Fíjense cómo van alterando, aparte del acúmulo de placa, la presencia de este tipo de enfermedades. Fíjense acá se ven la diabetes, en el caso del consumo de hormona o en el caso de una pubertad con el aumento de hormonas, en el caso de las leucemias. Acá este sería la fenitoína que aumenta, provoca agrandamiento gingival, eh, los anticonvulsivantes, inmunosupresores y también en el caso de el consumo de, en realidad, el déficit de vitamina C, que se da sobre todo en los pacientes desnutridos. También esto es una patología de la encía que nosotros podríamos asociar también a una gingivitis. En el caso de los quistes de erupción, fíjense cómo aumenta la coloración de nuestra encía normal, que puede ser que en el momento de nuestro índice estemos evaluando una patología que ustedes lo vieron en patología el otro día con la doctora Ojeda, la presencia de este diente que está queriendo salir, hizo un quiste de erupción y ahora ya va mermando por el hecho de que ya la punta del diente ya apareció en boca. Entonces esto que era un hematoma y una coloración mucho más oscura, inclusive azulácea, va disminuyendo en su color y en su tumoración a medida que vaya pasando la erupción. Y en el caso de la erupción típica dentaria. También puede haber recesión gingival. Esta misma placa hace de que, fíjense cómo acá se ve el acúmulo de placa y el agrandamiento de la encía y el aumento de la coloración, y tan enojada está la encía que se retrae y provoca recesión gingival. Se expone parte de la encía del diente por falta también de espacio. Hay aumento de este tipo de cuando las piezas dentarias están desalineadas, sobre todo. No siempre se debe tratar con injerto como ustedes están acostumbrados en el caso de los adultos. Simplemente acompañar con buena higiene y con el control correspondiente al ortopedista o al ortodoncista cuando esto se produce
por una desalineación de las piezas dentarias y como que la encía no acompaña ese diente que está fuera de la línea del resto de los dientes, entonces hace una retracción gingival. Eso hace que se acumule la placa y pueda haber una gingivitis. También agrandamientos gingivales que producen desde el acúmulo de placa, un índice grado 3 del índice de Loe, por este acúmulo de placa acá, por medicamentos, por la parte hormonal, o también, fíjense acá, cómo hace un aumento total de la encía que hasta cubre las piezas dentarias. O sea, se agrava este tipo de situaciones asociadas también a la placa bacteriana. Acá tenemos el caso de la gingivitis de la pubertad, que es en todas las piezas dentarias, solo en la parte de la encía marginal. Son las papilas hipertrofiadas, solo las vestibulares, se presentan en las niñas y en los varones, sobre todo en la época de la pubertad, de la menorrea de los niños, de la menarca de las niñas sobre todo, o sea, asociado a ese cambio, y también por un aumento transitorio en estos bacilos presentes por una mala higiene que aumentan y hacen condicionantes para que esto aparezca en boca. Fíjense, realmente hay deterioro de pieza dentaria asociada también a la falta de higiene dental. ¿Cuál es el tratamiento? De base, como siempre, la remoción del cálculo de esa placa supragingival sobre todo, profilaxis y pulido de esa superficie, sobre todo con cepillado mecánico. El cepillado, eso lo hace el profesional. El cepillado dental según la edad lo hace el paciente. El uso ya del hilo dental de forma correcta, despacito, que lo hace el tutor y no el niño para no lastimar esas encías y esos espacios interdentarios. También a partir de los 6 años se puede utilizar la clorexidina, por lo menos una vez al día cuando las encías están muy inflamadas, y sobre todo en el caso de los agrandamientos gingivales se puede realizar cuando no remite de alguna u otra forma la cirugía de esta encía. Eso lo hace ya el especialista, no estaría dentro de lo que nosotros hacemos habitualmente. Y si fuera asociado a un medicamento especial, comunicarse con el médico y decir, estoy teniendo este problema con la paciente en la parte bucal. Yo sé que está tomando tal medicamento que condiciona de que las encías están inflamadas y aumentadas de tamaño. ¿Será posible de rotar a otro tipo de medicamento, bajar la dosis, regularla de otra forma? O ya esa parte nosotros tenemos que priorizar la enfermedad base general del niño y no la condición local de una gingivitis. ¿Se entiende? O sea, Profe, nosotros no somos médicos para hacer eso. Señor, y en el caso de los niños, ¿también se usa, el tratamiento también es con ultrasonido? no, porque eso es agresivo. Habitualmente la remoción del cálculo se hace con curetas despacito porque es una encía muy sensible. Encima está inflamada justamente por este acúmulo de placa. Se lo hace, este caso que yo mostré, el de Cecilia, mi alumna, se le hizo con curetas de Grace, despacito, y logramos remover, porque no es una placa dura, sobre todo muy pegada a la superficie dentaria, sino que es por la falta de que llegue el cepillo hasta el fondo, sobre todo. Entonces es fácil de removerla. No utilicemos cosas agresivas sobre todo, ¿sí? Disculpa, Roxana, también no se utiliza el ultrasonido en niños porque el ápice dental no está cerrada
y provoca calor y fricción de la pieza dentaria y daña al tejido pulpar. Así que tengan cuidado con Eso eso. sería cuando hay una dentición mixta, sobre todo en el sector anterior o en el sector posterior, en los primeros molares. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. seguimos. Entonces, después tenemos estas lesiones, o sea, gingivitis no inducidas por placa bacteriana, que son otros los agentes que han provocado esa gingivitis. Tenemos el caso de las virosis, la gingivostomatitis herpética, que le comentó la doctora Ojeda, de origen bacteriano, la sífilis, la fiebre escarlatina, la laguna, el fúngico que se da la cándida en los bebés, la fibromatosis gingival hereditaria, que es un componente genético que no tiene nada que ver, o sea, puede estar asociada a la placa, pero no inducida por la placa. Y también lesiones traumáticas en el caso de manifestaciones por culpa de hábitos nocivos. Yo lo que quiero que ustedes tengan bien en claro es cómo vamos a diferenciar lo que es una gingivitis marginal crónica y de lo que es esto, una gingivitis, una gingivostomatitis herpética. Hay una inflamación de encía, pero las lesiones son totalmente diferentes y a su vez están instaladas en toda la boca, no solamente a nivel del margen gingival como teníamos en la gingivitis marginal crónica. ¿Se entiende la diferencia? Ustedes no pueden decir en un paciente que le venga con este tipo de sintomatología que es una gingivitis marginal crónica provocada por placa. Esta puede estar asociada también a un acúmulo de placa porque este niño no puede cepillarse correctamente los dientes por el dolor que presenta. Pero nosotros tenemos que tener bien establecido el diagnóstico. Y también en el caso de la dentición permanente en chiquitos un poco más grandes, de laguna, que es la necrosis gingival interproximal, en donde se pierden directamente las papilas, pero esta es otro tipo de patología y tiene a su vez componente general. Entonces, tenemos que diferenciar bien lo que es la gingivitis marginal crónica inducida por placa, condicionante por otros factores, pero la causante es la placa, que hay que removerla por medio del cepillado, y este tipo de enfermedades que son gingivitis, pero provocadas por otro tipo de factores. Entonces, ahí vamos a la pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿La gingivitis solo es causada por placa bacteriana? Falso. Los quiero escuchar. Falso. ¿Verdadero o falso? Acá no hay juego. Falso, doctora. Y con todo lo que escucharon, ¿solo es provocado por placa bacteriana? Falso, falso. ¿Sí o no? ¿No escucho? ¿Se Creo que fueron no. todos? Roxana, están contestando ¿Alguien falso. que diga algo? Falso, están contestando todos. Hola. No está escuchando, Obviamente parece esto la es doctora. falso, porque Escriban la en el chat. gingivitis también puede No, no está causar por otros escuchando. factores. No La escucha. Ella no gingivitis nos marginal escucha. crónica sí sería una sí causada por la placa Bien. bacteriana. Rosana, te están contestando. Que pongan en el chat en todo caso. Ahí va a mirar porque le hicimos seña. Pongan en el chat que no está escuchando ella y que es falso. ¿Ustedes nos escuchan a nosotros? Hola, ¿me quedé sola? Sí, Sí, doctora, doctora, se le a usted le escucha. escuchamos. No, te estamos escuchando. Te están contestando los chicos. ¿Me Esperen que escuchás? vamos a hablarle. Hola. Brian, mira el ¿Escuchás? celular. ¿Qué pasó?
Bueno, ¿seguimos? Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento de la gingivitis? El cepillado dental. En todas sus formas, la consulta al médico, el uso de las pastas de las pastas dentales con flúor, que sabemos que es inhibidor del acúmulo de placa, y sobre todo la visita. Esta es la bibliografía presentada y seguimos con la doctora Cini. ¿Por qué no le escucho a nadie? Deja de compartir. Claudia, ¿vos nos Sí, escuchás? sí. Bueno, yo sigo grabando. Hola chicos, ¿cómo están? Siguiendo con No, las no escucho. enfermedades gingivales y periodontales, vamos a entrar en lo que es la periodontitis. ¿Qué es la periodontitis? Es la enfermedad del complejo periodontal que denota una pérdida ósea de inserción. Esto está clasificado según la revisión mundial del taller de la SAP, que es la Asociación Odontológica de Periodoncia, y la Asociación Odontológica Argentina, que trataron en el 2020 este consenso a nivel mundial. Vamos a tener que la periodontitis se va a clasificar en agresiva o crónica, periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas y enfermedad periodontal necrotizante. La periodontitis agresiva en niños o prepuberal, ¿me están escuchando? No está corriendo el... Sí, Ah, Claudia. Doctora, Ahora no perfecto. corre ¿Corre? el... A ver, ¿Se le escucha bien, Nadia? ahí, Ahí sí, ¿está bien? Sí, Claudia, perfecto. vuelvo de vuelta. Muy bien. Entonces decíamos que hay una periodontitis agresiva en niños o prepuberal, que esta puede ser de forma localizada o en forma generalizada. La localizada se va a aparecer en niños a partir de los 4 años aproximadamente. Y la generalizada se va a dar en el periodo eruptivo de los dientes, es decir, en los dientes permanentes. Luego, ¿qué dientes afecta la periodontitis localizada? Va a afectar a algunos, como dice el nombre, es localizada, es decir, va a afectar a algunos dientes. La generalizada va a afectar a todos los dientes, es decir, sobre todo a los dientes permanentes. La manifestación gingival que se va a dar en la periodontitis localizada va a ser muy escasa o casi nula. Es decir, clínicamente a veces es poco detectable. Por eso, lo que la doctora Brian le recalcaba, que hay que hacer radiografías. Muchas veces encontramos en una radiografía de diagnóstico esa pérdida ósea del diente. Y en cambio, en la periodontitis agresiva en forma generalizada, ya va a haber un cambio clínico. Hay color de las encías rojo, brillante, inflamado, alrededor de todas las piezas dentales, con una proliferación y puede haber recesiones gingivales. En la periodontitis de forma localizada, hay destrucción rápida del periodonto y es crónica comparada al del adulto, es decir, a la dentición permanente en una persona adulta, pero sigue siendo más lenta que en la periodontitis generalizada, que es muy rápida. ¿Y qué defectos funcionales, dice, va a dar en una periodontitis localizada? Va a estar disminuida
nuestra defensa, es decir, nuestros neutrófilos o monocitos, pero no se dan los dos juntos. ¿Por qué es importante? Porque esto, Doctora, sí, ¿puedo interrumpirla preguntando algo? sí, Había dicho que la periodontitis agresiva al niño, la generalizada, aparece en dientes permanentes o los temporales. la generalizada no se Sí. ve el cuadro. Se ve el cuadro, pero dijo permanente, por eso pregunto. Se dan ambas denticiones, perdón, pero Ok. sobre todo en las permanentes. Dice todos los dientes temporales y dice la dentición permanente puede o no ser afectada. Sí, Ok, ¿está bien? gracias. Bueno, entonces le estaba diciendo que es importante los defectos funcionales, porque son nuestra línea de defensa y que son nuestros caballitos de estas células, las neutrófilas y los monocitos que van a combatir esa inflamación que está habiendo a nivel del tejido óseo. Entonces, en la dentición, en la periodontitis localizada, va a estar afectada una de las dos células, el neutrófilo o el monocito, pero no los dos juntos. En cambio, en la generalizada están las dos células afectadas del sistema inmune. ¿Y qué otra infección común atrae esta periodontitis agresiva en niños? Es la otitis. ¿Saben lo que es la otitis? Es la inflamación a nivel del oído y de las vías aéreas superiores, en algunos casos, como en la localizada. Y en la generalizada va a estar los dos, la otitis y la inflamación del tracto superior, es decir, las vías aéreas superiores. ¿Y cuál es la respuesta al tratamiento? En la localizada responde a la terapia mecánica y al uso de antibióticos. Y en la generalizada no responde tan bien al tratamiento mecánico y a la antibiótico terapia. Luego tenemos la periodontitis agresiva en el adolescente o periodontitis juvenil, que también tenemos una forma localizada y otra forma generalizada. La localizada va a ser durante la aparición de la pubertad y la generalizada va a ser finalizando la adolescencia, es decir, la pubertad. ¿Qué dientes va a afectar en la periodontitis de forma localizada? Los incisivos y los primeros molares permanentes. En cambio, la generalizada va a involucrar todos los dientes permanentes. ¿Qué microorganismos están asociados a la periodontitis? Nuestro peor enemigo acá en la periodontitis es la Actinomyces tencomitans. Y acá dice, en la forma generalizada, que no está claro qué microbiota está involucrado, porque es un conjunto de microorganismos asociada a la AA, que es la Actinomyces tencomitans, que es el principal microorganismo de la periodontitis. Es decir, que hay una mezcla, pero la reina es la Actinomyces tencomitans. Eso recuerda siempre. Es como la carie, ¿sí? No se ve el power, o sea, no se ¿No ve se lo que ve? está. No, A ver. Damos vuelta. Compartir. Quedó quieto la Ahí, imagen. ahí Ahí ven. sí. Sí, Ahí va. A ver ahí. ¿Ven bien? sí, ahí se ve. Bueno, como les estaba diciendo, siempre quién son nuestros microorganismos estrellas en la caries es el Streptococcus, que tiene que estar para que se produzca una caries, y en la periodontitis el que tiene que estar la reina es la Actinomyces tencomitans,
es el principal microorganismo de la periodontitis. La prevalencia dice que se da mayor prevalencia en la raza de personas negras, es decir, mucha prevalencia en la zona de África. No quiere decir que no tengamos, porque existe. ¿Y cuáles son las alteraciones sistémicas que va a producir? Otra vez, nuestra línea de defensa está en la localizada, hay una disfunción de los neutrófilos y hay una alta respuesta de la inmunoglobulina 2. Y en la generalizada hay una disfunción de los neutrófilos. También acá nos da una pauta muy importante de que la herencia genética, es decir, es una transmisión del microorganismo. Estadísticamente se dice que hay una distribución familiar en ambos casos. Volviendo a todo lo que la doctora anteriormente le habló de la prevención, volvemos a mi teórico de manejo preventivo de caries, en lo que yo le decía de que hay que enseñar a esos padres de que no soplen las comidas, que no prueben, que no chupen el chupete, porque las mismas personas mayores tienen otra flora bacteriana que el niño no tiene. El niño nace sin microorganismos en la boca, va adquiriendo con la vida. Obviamente el niño lleva todas las cosas en la boca, pero tiene que haber todos los factores para que se den. Entonces es importante esto que vemos acá, como le dije, nuestra estrella es la AA, que es la Actinomyces tencomitas, es transmisible. No es el que quiere, sino el que puede, se enferma, ¿sí? Recuerden siempre que tienen que haber múltiples factores para que se dé la enfermedad. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento de nuestra periodontitis agresiva? Va a ser la remoción de la placa bacteriana. Otra vez volvemos a lo que la doctora Briel o todos los docentes les recalcamos, la clínica enseñan técnica de cepillado, No motín. pasó tu No sé qué le pasa, ¿por qué? imagen. Ahí. Bueno, lo voy a dejar así porque si no, no pasa. Entonces, no es que somos hincha, queremos que... No, nuestro mayor aliado es el cepillo dental. Es nuestra única medicina más importante y barata de enseñar a nuestros niños a cepillarse los dientes, porque sigue siendo nuestra mayor prevalencia la placa bacteriana que nos va a dar nuestras principales enfermedades en la boca, que es la gingivitis y la caries, que es a nivel mundial la mayor incidencia de enfermedad en la cavidad bucal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Remover la placa bacteriana y el cálculo en aquellos casos, como recalcaba la doctora Briel, enseñarle la técnica cepillado de acuerdo a la edad y otra vez con curetas, pueden hacer a veces con excavadores filosos, cuando tienen de marca van a ver que pueden sacar esa placa bacteriana que ya se hizo cálculo. No utilicen otra vez, les recalco, el ultrasonido porque produce abrasión en el tejido. Si no lo utilizan bien, si no hay una buena refrigeración, lo que van a causar es una necrosis pulpar y sobre todo en esas piezas dentarias donde el ápice no está cerrado, entonces está muy vascularizado y lo único que van a hacer es generar necrosis a nivel del tejido pulpar, ¿sí? En estos casos se receta antibióticos sistémicos como amoxicilina y metronidazol, colutorios con clorixidina, como le enseñó la doctora Briel, también para la placa bacteriana, y recitar al paciente cada 3 meses controlando.
muchas veces en estos pacientes que presentan una periodontitis hay que hacerle un seguimiento más corto, es decir, si hoy lo tratamos, lo vemos la otra semana hasta que baje esa inflamación y llevar a un estado de salud del tejido, tanto gingival como periodontal. Entramos a lo que es periodontitis con enfermedades sistémicas relacionadas. Como la doctora le mencionaba también, no solamente la placa bacteriana produce una inflamación a nivel de la gingiva, sino también tenemos enfermedades que producen esa periodontitis, pero por una causa sistémicas. Es decir, van a actuar otra vez, que lo mencionaba, que afectaba a nivel de las primeras líneas de defensa. La periodontitis va a causar defectos en nuestra línea de defensa, así como enfermedades sistémicas que atacan al sistema inmune, es decir, al neutrófilo y a la función inmunitaria. Entonces, pueden producir una periodontitis. En niños es raro, pero aparecen cuando completan la dentición, más de 4 años aproximadamente. La periodontitis se localizada, suele ser de mejor pronóstico, como anteriormente le he mencionado, que la generalizada. ¿Qué enfermedades tenemos con manifestaciones que pueden actuar a nivel del periodonto? Tenemos las sistémicas, en algunos casos se da en los 2 años y medio, de 4 a 5, como la diabetes, que el tipo 1 o el infantil lo llamaban antes, en SIDA, en leucemias, en neutropenia, en histocitosis, acrodemias y algunas patologías como genéticas que tenemos el síndrome de Lefebvre, el síndrome de Down, raquitismo, que son los más conocidos. Estas son enfermedades que pueden llegar a causar periodontitis en forma sistémica, sin un componente de la placa bacteriana. Y por último tenemos las enfermedades periodontales necrotizantes. La incidencia es baja, niño. Otra vez volvemos que se da mucho en la raza africana, en raza de color negra. Clínicamente hay una necrosis y ulceración en el área gingival, interproximal, con dolor agudo. Los factores predisponentes, volvemos otra vez, son enfermedades sistémicas, el SIDA, la desnutrición, entre otros, y el tratamiento es local y con antibióticos. Bueno, como conclusión, podemos decir que al enseñar a los niños de edad temprana sobre todo la importancia del cepillado correcto, el uso dental, las visitas regulares al odontólogo, no solo estamos previniendo estas condiciones de enfermedad, sino también fomentando hábitos de la vida saludable que perdurarán. Entonces, nosotros, tanto ustedes que atienden niños hoy y futuros profesionales, es importante que fomenten, enseñen la salud bucal, es decir, con lo mínimo es una técnica de cepillado, pueden lograr muchas cosas en la boca de ese niño. Y sobre todo estos niños que nosotros atendemos en la clínica son de bajos recursos. Es algo tan sencillo como un cepillo dental que es nuestro gran aliado para nuestros grandes enemigos, que es la placa bacteriana y la caries dental. Bueno, no sé si se va a ver, pero puse como cierre este videíto donde trabajan en la clínica.
Y para finalizar, la bibliografía. Está la bibliografía de la LOP, que es la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, la clasificación mundial de la APA, de la SAP, perdón, que es la Asociación de Periodoncia Argentina, con la Asociación Americana de Pediatría, que está actualizada. En el 2023 se actualizó todo lo que es esta parte de enfermedades gingivales y periodontales en niños. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Hasta acá, chicos. Ahora les escucho. Queremos escucharle. A ver, como le volví a decir hoy, recuerden, lo más importante es el cepillo dental. Enseñar a ese niño, fomentar. Ellos son los multiplicadores en su casa del uso de un cepillo dental, que es algo tan barato que pueden tener como recurso. Pero ustedes le tienen que dar esa importancia, no solamente nosotros perseguirla a ustedes, para que enseñen en cada cita, mirar esa placa bacteriana, dar el segundo control antes del alta, que esté bien esa boca, que los índices estén acorde a la salud bucal. Ahora van a ir, ya estamos en el segundo cuatrimestre, ya vamos terminando los teóricos, tienen que ir uniendo todos los teóricos que dimos. Hoy dio la doctora una parte de estomatología, que ya dio la doctora Ojeda, yo de prevención. Entonces, tienen que empezar a hilar todo con todo. Es una red de información siguiendo el hilito. Bueno, a ver, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? Nada, parece que se durmieron todos, Roxana. Y bueno, vamos a dormir nosotros también entonces. Se terminó. Bueno, chicos, nos vemos el viernes, si Dios quiere, que va a haber pruebita de esto. Vamos a pasar por sus box y vamos a ir controlando la técnica de cepillado de sus niños. Ya que no hay preguntas, vamos a hacer eso, Roxy, el viernes. Dale. En cada clínica ya sabemos qué vamos a hacer. Bueno, chicos, Bueno, no tienen Hasta duda, luego. parece que son les muy... queda el material, después vamos a subirlo, la grabación, así que, pero igualmente, estudien, no cuesta Sí. nada. Muy bien. Vamos a subir lo que le mandé de las asociaciones que